7:10 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida a nuestros siguientes invitados: el economista Fausto Ortiz, ex ministro de Economía y Finanzas, el ex asambleísta, el ingeniero César Ron, y también está invitada la doctora Cecilia Velázquez, de la dirigencia del movimiento político Pachacuti. El tema que queremos plantearles: ¿cuáles debieran ser los puntos importantes a abordar en las mesas de diálogo gobierno-sector indígena? Con algunos ingredientes, unos temas emblemáticos como se ha logrado la reducción del precio de los combustibles en 15 centavos, pero hay otros quizás mucho más complicados y que emblemáticamente los sectores indígenas y sociales han sostenido, como el punto 7, alto a la privatización de sectores estratégicos. Ahí está uno de ellos, está en proceso de venta el Banco del Pacífico. Se habla del Seguro Social, aun cuando esa es una posición política. La propia Constitución, artículo 367 y el 372, que habla que los recursos del IES serán distintos del fisco, absolutamente se prohíbe la privatización. Y quien intentara privatizar, que no se lo ha dicho, intentara privatizar, estaría violando la Constitución, algo inadmisible en el país. Pero hay otros en el mismo punto donde se habla de la privatización de carreteras. Sin embargo, el país ha podido ver que aquí, por falta de recursos para el mantenimiento de las vías, muchas de ellas en un estado calamitoso, el Estado no tiene recursos para el mantenimiento. Y ha habido una fórmula que ha demostrado que ha sido exitoso: la concesión de vías, y así podemos ver aquí en el centro norte del país esa concesión que ha funcionado. Hay que pagar un peaje, claro, pero el mantenimiento es diferente. Temas emblemáticos que de alguna manera pueden volver más complejo el diálogo, porque resulta muy difícil la comprensión y el entendimiento de estos temas. No a la privatización de los sectores estratégicos que están prohibidos, pero se mantiene este discurso, por respetable que sea, en estas condiciones. Quiero empezar, le doy la bienvenida también a la doctora Cecilia Velázquez. Quiero empezar con Fausto Ortiz. ¿Cómo procesar esta agenda de los 10 puntos? Algunos que van a avanzar y otros que resultan complejos su decisión. Buen día, Fausto. ¿Cómo está, Miguel? Buenos días, gracias por la invitación. Saludos a la audiencia, también a la doctora y a César. Los 10 puntos son políticos, ¿no? No hay cómo separarlo de esa categoría. Son puntos en donde quizás en 7 de ellos la población en su gran mayoría está de acuerdo. ¿Cómo no estar de acuerdo con el tema de la seguridad, que se mejore? ¿Cómo no estar de acuerdo que se mejore el tema de salud, el tema de educación? Otros campos también están ahí bastante unificados, donde hay consenso en general. Hay quizás un error en la interpretación de los sectores estratégicos. Cuando hablan de sectores estratégicos y hablan del Banco del Pacífico en la misma oración, hay un error. El Banco del Pacífico no es un sector estratégico. Sector estratégico seguramente es los otros sectores: agua, luz, algunas otras cosas más, pero el Banco del Pacífico no es un sector estratégico, es un banco que quizás en algunos sectores de la población esté en desacuerdo en que se venda de parte del sector público y se lo venda al sector privado, pero eso es otro tema. Luego, otro tema que es claramente político es el tema de los combustibles, ¿no? Estamos con un precio de petróleo arriba de 100 a nivel mundial, una crisis global. El precio estaba congelado, y pedir que se baje 10, 15 centavos o 40 centavos tenía un componente político también importante, porque el gran beneficiado de esa rebaja no es el sector popular, es el sector que tiene vehículos, el sector a veces contrabandista, a veces el sector de narcotráfico que utiliza ese combustible. Hubiera sido mucho mejor un pedido más fuerte en el sentido de que focalicen el subsidio, de que bajen el subsidio
para el tema de transporte público, cantonal, intercantonal, o quizás inclusive transporte que tenga que estar vinculado con alimentos en las zonas rurales, pero simplemente hay mucho más de político que de económico en el tema de los 10 puntos planteados por la CONAIE, que tendrán que ser discutidos en la mesa con el gobierno y en buena hora que el gobierno está transitando en esa ruta de conversar, donde hay cosas que ya desde antes venimos diciendo, hay atrasos en el gobierno para atender algunas cosas que estén un poco más lejos de la carta de intención del Fondo Monetario Internacional. A propósito de lo que señala el economista Fausto Ortiz, ¿qué debiera pasar entonces con este proceso de venta del Banco del Pacífico? ¿Continuar o qué? El proceso está caminando, entiendo. El proceso se puede caer por el mismo elemento del riesgo país. Y hay que estar claro, cuando uno hace un análisis de una empresa o un banco, uno lo que hace usualmente es traer al presente los flujos futuros de esa empresa y la descuenta a una tasa de interés. Ese es el procedimiento para valorar una empresa o un banco también. Y uno de los elementos forma parte de esa tasa de interés es el riesgo país. Entonces, si el riesgo país ha estado alto, porque ha estado en 800 puntos en el primer año de gobierno del presidente Lazo, y ahora subió hasta 1100, 1200, entonces esa subida en el riesgo país lo que te hace es alejar el inversionista, ¿no? Entonces, habrá que chequear si esto de aquí atrasa el proceso de venta, que el gobierno tendrá que ver si quiere avanzar en el proceso de venta o quiere tratar de escuchar un poco más si será o no será adecuado venderlo. Personalmente, yo creo que el objetivo del gobierno de vender el Banco del Pacífico para decir que esa plata la va a destinar a la desnutrición infantil, yo los desvincularía. Si hay que darle plata a la desnutrición infantil, porque es un sector importante y hay que darle, no tiene que estar vinculado a la venta del banco. Digamos. No hace falta, si quiere vender el banco, no hace falta adjuntarle una excusa. Hay que atender la desnutrición infantil y si hay que vender el banco es por otro motivo, ¿no? Que esté el banco alejado de las garras políticas, de las mafias políticas que en algún momento puedan poner en riesgo al segundo banco más importante del país. Quiero dar la bienvenida a la doctora Cecilia Velázquez de la directiva del movimiento político Pachacuti. ¿Cómo afrontar este diálogo e ir solucionando algunos temas? Decía el economista Fausto Ortiz, con argumentos, el tema del subsidio a los combustibles. ¿Por qué no cambiar el planteamiento y pedir más recursos de lo que el sector indígena y el sector social necesita, que han sido desatendidos por décadas? Cierto es, hay un problema que debe ser atendido por el Estado, por el gobierno de turno. Sin embargo, el bajar emblemáticamente el precio de los combustibles, esto no va a arreglar. Decía el economista Ortiz, esto puede beneficiar al contrabando, al narcotráfico, y no va a redundar directamente para llenar las necesidades básicas del sector indígena en el campo, en la ciudad, cuando hay menos recursos que tiene que poner el fisco para cubrir esos subsidios, en lugar de lograr más recursos para atender al sector indígena. Doctora Velázquez, buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días a César. Buenos días a Fausto. Qué gusto compartir este debate. Bueno, a ver, no sé si van a poner más recursos o menos recursos. Han pasado más de 30 años y el sector agropecuario, el pequeño y el mediano productor, no ha contado en ninguno de estos gobiernos de turno porque no hay una política de Estado. El tema de la exclusión, el tema de no atender en la política social a los menos favorecidos de este país, o sea, pasa por una estructuración, o sea, es una cuestión más de estructura de la política social, la ausencia de esto. Frente a eso, ¿qué es lo que se ha planteado dentro de los 10 puntos que la CONAIE últimamente llevó a los 18 días de paro a nivel nacional y que esta ha sido
acogida por otros sectores sociales y por la ciudadanía de a pie. Es por el alto costo de la vida y eso tiene que estar consciente el Estado como tal. Pero quienes reclamamos a viva voz, por supuesto, somos los pueblos y las nacionalidades y los sectores sociales organizados de este país. Y a los otros detalles pasan a un segundo plano, diría yo. Pero, a ver, el subsidio, nosotros hemos dicho, ok, 12 meses en manos del gobierno para que podía responder punto por punto en estos 12 años y dando respuestas concretas, una de las fallas del gobierno. Por supuesto, en el tema del subsidio, nosotros habíamos dicho la focalización, acordarán cuando presentamos la propuesta, pero hasta este momento no tenemos igualmente la respuesta sobre el tema de la focalización. Y aquí, con todo el respeto, la focalización no debe estar focalizado a los que menos tenemos. La focalización tiene que estar dirigido directamente a los que sí tienen posibilidades de pagar el precio del combustible al precio real, que son el 20%, no sé, el 15% de la población. El resto, por 70, 80%, no me quiero equivocar, más o menos de los empobrecidos de este país, por supuesto que deberían tener ese subsidio. Sin embargo, si es que no hay este subsidio, estos recursos de 250 millones dice que pierde cuando asignan los 15 centavos o los 10 centavos. Eso las quiero encontrar en el Banco Nacional de Fomento. Eso quiero encontrar. Nosotros no pedimos nada gratis, no nos regalen nada. Le hemos dicho siempre, ubíquenos recursos, queremos créditos, denos o busquemos los mecanismos, como por ejemplo para dar el valor agregado a nuestros productos, también poder exportar si es que es necesario, ubicar en las perchas de los supermercados, etcétera. Eso lo podemos hacer, pero con una asistencia técnica, con un crédito digno, con un sistema de riego equitativo, porque hay que hacer la redistribución del agua. Ojo, no nos olvidemos, el tema de la desnutrición no se soluciona vendiendo el Banco del Pacífico. La desnutrición pasa por todo un ciclo de vida, hasta del tipo de tierra y el sembrío que hacemos, la metodología, perdón, las semillas, etcétera, que utilizamos y qué es lo que consumimos. O sea, no se soluciona con una cuestión de la venta y ya. De eso también creo que el gobierno y los gobiernos de turno, no solamente porque esto es un arrastre de años, no solamente desde el actual gobierno, ahora, pero parece que no están entendiendo realmente el tema de la política social. Doctora Velázquez, sí, tiene gran razón, demandas que han sido insatisfechas por décadas, pero quisiera centrarme, por ejemplo, usted dice uno de los reclamos del alto costo de la vida. Cuando uno ve las cifras antes del paro último, había una inflación controlada en el país y quienes vamos a los mercados semana a semana veíamos los precios, o sea, una libra el frijol, 1.25 la arveja, la cebolla, la fruta, es decir, precios controlados. Claro que con el paro esto se disparó y paulatinamente se está volviendo a los niveles anteriores. Este mes va a ser un reflejo, el último, de un aumento sustancial de la inflación. Sin embargo, esto no refleja la situación, lo que dice el economista Fausto Ortiz, un discurso político en las demandas, cuando esos recursos de los derivados de los combustibles no va a beneficiar directamente este momento. La focalización de la que ha hablado el economista Ortiz, de lo que ha hablado usted, perfecto como un tema final, pero mientras no haya esto, con la decisión de bajar concretamente los 15 centavos, este momento hasta que se focalice, que ojalá se focalice, va a seguir beneficiando de manera indiscriminada y más el que tiene que el que no tiene. Doctora Velázquez. Sí, parece que tenemos problemas de internet, no sé si es que me escuchan. Sí, por favor, está al aire usted, adelante. Ya. Solo, a ver, en el tema de los precios, justamente, ¿quiénes son los más afectados por esta cuestión de los precios? Es la gente que vive en la ciudad, justamente eso. Cuando yo
estoy vendiendo, vean, el quintal de papas, porque yo sí produzco, yo sí puedo hablar de la vida real. Yo sí tengo tierrita en las uñas también. O sea, yo sí vivo de eso. $13 el quintal de gruesa. Y cuando aquí en Quito tienen que comprar a $40 el quintal. Y cuando yo para cultivar las papas que vendo a $13, tengo que comprar el quintal de abono a $60, el 10-30-10, porque ese es el que utilizamos un poco más nosotros. Entonces, ahí es justo lo que nosotros decimos, oigan, hay que hacer el control de los precios. Nosotros estamos, no sé si vale el término, en la calle a viva voz diciendo, oigan, los precios de sustentación a las papas, habas, mellocos, las hortalizas, no sé, la yuca, el verde, el maduro, estamos planeando, no solamente por nosotros, sino también gran la gente que está ubicado en las grandes ciudades y que día a día tienen que trabajar para llevar algo a su casa. No es la desestabilización del Estado o la desestabilización de alguna institución, no lo es. En eso también quiero dejar claro lo que mientras restablecemos el contacto para mejorar y volveremos con la doctora Cecilia Velázquez, quiero pasar con el ingeniero César Ron. ¿Cómo afrontar este diálogo con estos puntos que han sido puestos en la mesa basados en los 10 demandas de la CONAIE? ¿Usted coincide que son demandas políticas, como ha dicho el economista Fausto Ortiz? Gracias, Miguel. Buenos días. Un saludo especial a Fausto, a Cecilia y a todos los radioescuchas a nivel nacional. Momentos aciagos, difíciles vive el Ecuador. Gracias a Dios se ha parado, se ha terminado la paralización que le ha costado al país cientos de millones de dólares de pérdidas, porque aquí no ha ganado nadie. Hemos perdido todos los ecuatorianos. Y hay un acuerdo que se tiene que avanzar, que el gobierno ha aceptado con la CONAIE. Un acuerdo sin duda, pues de algunos puntos de conquista social, pero la mayoría de ellos, lamentablemente, políticos. Políticos porque vemos claramente que en el Estado, y esto a partir de lo que ocurrió en la Asamblea Nacional hace pocos meses, cuando la Asamblea negó la ley de inversiones. Ley de inversiones que tenía por objetivo no privatizar, porque aquí no se va a privatizar nada. Desde hace muchísimos años no se privatiza nada en el Ecuador y hoy es el peor momento de pensar en una posible privatización, porque con el riesgo país, como Fausto Ortiz perfectamente lo identifica, con el riesgo país, ¿quién va a venir a invertir en el Ecuador? Vender las empresas ecuatorianas a pérdida porque muchas de ellas están en rojo. No es negocio, sería un error gravísimo vender las empresas públicas. Por lo tanto, no hay privatización. Y eso lo explicó perfectamente en su proyecto de ley el gobierno, que no iba a haber privatizaciones, sino concesiones y alianzas público-privadas. Y aquí, pues, el primer ejemplo de las alianzas público-privadas que sí funcionan en un país pobre como el nuestro, donde no hay recursos, donde el Estado se ha empobrecido y donde no hay los recursos suficientes para la obra pública. Entonces, por ejemplo, voy a hablar de mi provincia, la provincia del Guayas. La provincia del Guayas tiene las mejores carreteras del Ecuador. ¿Por qué tiene las mejores carreteras del Ecuador? Porque cada 80 kilómetros se paga un peaje. Se paga un peaje de $1 y eso permite que las carreteras estén en excelentes condiciones. Aquí no hay un solo hueco en las carreteras. ¿Por qué? Porque hemos cuidado de mantener estas carreteras, de ampliar a 4 carriles, de tener los servicios, la ambulancia, etc. Así que esta es una forma de hacer las cosas. Ahora vamos al tema de las conquistas sociales. Yo estoy en total desacuerdo, y aquí ha faltado creatividad, tanto a la CONAIE como al gobierno, porque bajar el precio de los combustibles en 10 centavos o en 15 centavos ahora, que representa alrededor de 300 millones de dólares, eso beneficia directamente a los dueños de vehículos, a los que tienen vehículos, y el pueblo llano no tiene vehículos.
Lo segundo, se ha bajado ya el precio de los combustibles, pero el pasaje, que es el que sí afecta al pueblo, al bolsillo del común de los ciudadanos, no baja, pues, ni va a bajar el pasaje. Entonces, mire usted ahí una de las gravísimas contradicciones que tiene una medida de esta naturaleza. Y cuando digo que ha faltado creatividad, me refiero a que esos 300 millones de dólares que hoy se rebaja con el precio de los combustibles, esos son pues los 300 millones de dólares que se necesitan para impulsar el crédito agrícola, impulsar la construcción de la carretera, impulsar el dispensario médico, impulsar la escuela, impulsar el internet, impulsar la computadora, impulsar la tecnificación para que nuestras comunidades salgan adelante. Y no solo las comunidades indígenas del Ecuador, todas las comunidades afros, cholas, montubias, porque la necesidad en el Ecuador es de todos. Está muy bien el acuerdo porque el acuerdo es con la CONAIE, pero no se puede excluir de ninguna manera de este acuerdo a otros sectores de la sociedad civil ecuatoriana importantísima, como son los sectores productivos, como son los pueblos afros, los pueblos montubios, los cholos, que también tenemos las mismas necesidades que tiene el resto de la sociedad ecuatoriana. Por lo tanto, creo que ha llegado la hora en el Ecuador de buscar un acuerdo amplio, nacional, de gran alcance, donde tenemos sin duda que cambiar muchas cosas. Cecilia muy claramente habla, necesitamos precios de sustentación. Lo que necesitamos es un sistema distinto de comercialización de los productos agrícolas, donde el intermediario se lleva la gran tajada, no el productor que está en el campo, y afecta directamente al consumidor. No podemos seguir con estos sistemas caducos de comercialización agrícola que hay en el Ecuador. Tenemos que ir a sistemas modernos a través de la bolsa de productos, donde todo se vende en la bolsa, se transa en la bolsa de productos. La bolsa de productos paga con un certificado al productor, que ya no tiene que estar mendigando que le paguen su dinero, sino que va con ese certificado al banco y hace plata para seguir trabajando y seguir produciendo. Y en función de los precios que se transan en bolsa, van directamente al mercado, al consumidor final, cortando esa brecha inmensa que hay el día de hoy de abuso del intermediario, que eso es lo que tiene que controlar este gobierno y todos los gobiernos de turno en el Ecuador, porque lamentablemente la viveza criolla es muy grande en el país. Entonces, estas cosas son en las que tenemos que trabajar tremendamente para beneficiar al país, a los ecuatorianos. Pero esto que Cecilia habla muy claramente, ¿por qué no se focalizó el subsidio si ha habido un año de gobierno para hacerlo? Porque el último acuerdo que tuvo la CONAIE con el Estado ecuatoriano, con el gobierno de turno, fue en el año 19. ¿Cuál ha sido el seguimiento? Los acuerdos tienen que tener un seguimiento para que cada 90 días se puedan reunir y ver, se hizo la obra, no se hizo la obra, se hizo la escuela, se mejoró esto, se mejoró lo otro, se hizo el carretero. Pero déjeme decirle algo más. Si bien las políticas públicas en materia agrícola, que en el Ecuador no hay desde hace 30 años, porque hay que decirlo categóricamente, lamentablemente es muy triste lo que estoy diciendo, no hay políticas agrícolas desde hace 30 años del Estado general, del Estado central, para impulsar a este país que tradicionalmente es agrícola, para impulsar la agroindustria de exportación, porque ¿por qué nuestros agricultores no pueden ser exportadores? A eso tenemos que llegar, como ha llegado el Perú, donde hoy el Perú pasó de exportar 10.000 millones de dólares a 80.000 millones de dólares de productos agrícolas. ¿De qué? De eso, de arándanos, de limón, de cebolla, de aguacate, etcétera, etcétera, etcétera. Eso también podemos hacerlo aquí en el Ecuador, porque tenemos la capacidad y la riqueza para hacerlo. Pero lo que quiero decir yo, Miguel, y esto que quede bien claro, que luego la responsabilidad, escúchenme bien por favor, ecuatoriano, la responsabilidad del desarrollo agropecuario en cada provincia, de acuerdo a la organización política que tiene el Ecuador, es responsabilidad de las prefecturas. Las prefecturas que se la están pasando de alivio ahora en esta crisis y en todas las crisis y en este problema que tenemos en el Ecuador,
resulta que son las responsables directas del desarrollo agropecuario. Y entonces la pregunta que nos tenemos que hacer todos los ecuatorianos es, bueno, ¿y qué es lo que están haciendo las distintas prefecturas del Ecuador por el desarrollo agropecuario de sus pueblos, de sus regiones, de su provincia en forma particular? Nada, muy poco, muy poco. Y entonces son corresponsables, reciben recursos, están sujetos a fiscalización del Estado, a control de la Contraloría General del Estado. Tienen que presentar planes y proyectos. Y de esto que estoy hablando yo en este momento, lamentablemente en el Ecuador, nada, nada, absolutamente nada, ni siquiera caminos vecinales. Así es que la corresponsabilidad está directamente en nuestros territorios. Y ahí es donde también tenemos que ir a reclamar en nuestros territorios a nuestros prefectos para que se dediquen a trabajar en el desarrollo agropecuario en beneficio de cada provincia y en beneficio del país. Quiero volver con la doctora Cecilia Velázquez para que concluya su idea que nos estaba describiendo y también un comentario respecto de esto del punto 7 de las privatizaciones. Ahí se habla de las carreteras y como bien ejemplificaba el ingeniero César Ron, la concesión, que no es privatización, la concesión por un tiempo, ha demostrado, usted que viaja a la Tacunga, a la provincia del Cotopaxi, en mejor estado que las vías que administra el Estado, que ha sido ineficiente, además no tiene recursos para ello. Doctora Velázquez. Solamente al amigo César, yo tuve la oportunidad de recorrer las 24 provincias del país, incluido el Guayas, y el que más me sorprendió de todo el nivel de pobreza fuera del centro de Guayaquil es justamente Guayas, donde no podíamos ni siquiera pasar con el carro 4x4. Entonces no es tan cierto que las carreteras estén, obviamente la carretera principal sí, así como de Quito a la Tacunga, esa está perfecta, pero de la Tacunga para ir a mi comunidad de San Ignacio, complicado. Esa es la vida real. Las prefecturas ciertamente tienen la responsabilidad de esto del sector agropecuario, pero sin recursos, hasta donde yo conozco, sin recursos. Y ahí no se puede, también tiene el tema de riego, ¿no? Pero también sin recursos. Y no podríamos endosar porque esta actividad o esta responsabilidad pasó hace pocos años, si no me equivoco, hace 8 últimos años a las prefecturas. ¿Cuál es entonces el rol del MAGAP? ¿Cuál es el rol que tiene que cumplir también, obviamente, el Banco Nacional de Fomento, bueno, ahora porque se llama Ban Ecuador? Todos ellos, pues, miren, es que la política social y la política agropecuaria está totalmente olvidada y los gobiernos de turno no ven más allá de Carondelet y los ministros de turno también de estos sectores no miran más allá de su ministerio. Ahí tenemos problemas porque los que están al frente tienen que conocer la realidad social del Ecuador, no solamente de un sector, y creo que ahí es la equivocación total y no podemos hacer realidad una política social real para poder salir o superar la pobreza, o por lo menos, digo, achicarle estos grandes índices de pobreza y de inequidad. Eso es indudable, doctora Velázquez, es indudable que el abandono al campo, y esto ha sido recurrente, no se ha podido atender. Recordamos, se habló de la revolución agropecuaria hace 14 años y fue un cuento. No ha habido atención, pero en el caso de las prefecturas sí hay corresponsabilidad y muchas de las prefecturas están en manos de Pachacuti, en Cotopaxi, don Jorge Guamán, por ejemplo. Si no hay recursos, ¿por qué no reclaman? ¿Por qué no se exige? ¿Por qué no se puso en los 10 puntos precisamente de la CONAIE en lugar de otros para que se entregue a los gobiernos autónomos descentralizados? Primero, solamente tenemos nosotros 5 prefecturas, no hay la mayoría. Segundo, las prefecturas a nivel del país tienen que luchar por su presupuesto, por su gente, por algo son electos. La CONAIE cumple su rol y ahí yo soy parte de la CONAIE. Los 10 puntos que puso la CONAIE a la que fue convocada esta última movilización es en beneficio de la mayoría de los ecuatorianos. No solamente es para la CONAIE, no solamente es para los montubios, no solamente es para los afros,
es para la mayoría de los ecuatorianos, y ahí tenemos que tener también claro que los sectores sociales diversos, estudiantes, transportistas, amas de casa, los pequeños comerciantes, etcétera, que se unieron justamente a esta gran movilización y que los 10 puntos sean plasmados. Conscientes también, al menos nosotros estamos claros, que no todos podían haber respondido de manera inmediata porque no se dio en estos 12 meses que el gobierno podía haber hecho. Estábamos conscientes que no se podía responder de una, pero puntos concretos sí. El control de los precios, eso es obligación del Estado, hacer cumplir el control de los precios. El tema de la salud, o sea, no nos morimos en pandemia mucha gente, pero ahora por falta de atención de salud y medicamentos se están muriendo nuestros familiares. El tema de la sustentación de precios, como dije, también el tema del aspecto minero y petrolero, son cuestiones que hemos venido no ahora, sino de varios años y que no logra entender los gobiernos centrales estos pedidos y que tenemos que de alguna manera responder concretamente a los sectores que estamos diciendo, oigan, ya no queremos más de expansión petrolera y minera, porque se está afectando ¿a qué? A los sitios de recarga hídrica o a las tierras y territorios de los pueblos y las nacionalidades. Nosotros como CONAIE, claro, la lucha es por la vida y por la mayoría. Claro, cuando habla de la mayoría, claro, salud, educación, seguridad, pero el primer punto sí es muy cuestionable, porque no se está beneficiando la mayoría de ecuatorianos con la reducción del precio de los combustibles. Automáticamente. Todos los ecuatorianos, disculpe Miguel, todos los ecuatorianos. Todos tienen vehículo. Beneficiando, incluidos los que más tienen. Claro. Sí, pero quienes tienen vehículo y los que no tienen vehículo, que es la mayoría de ecuatorianos, ¿cómo se benefician? Cuando no bajan los precios con la reducción de, como bien decía, se ha dicho esta mañana, no se ha reducido el precio del pasaje, no se ha reducido el precio de los productos. ¿Cómo se beneficia el ciudadano común, más allá de los que tienen vehículos con la baja del diésel y las gasolinas? No, sí se han beneficiado y le voy a decir, y para comprobar, vea, el aceite que estaba comprando en 3.75, ya compramos en 2.55. Eso es un beneficio y el aceite consumimos todos, absolutamente todos, y esa es una ventaja, y lo digo para poder venir acá, yo tenía que haber hecho una compra, ¿no? Y el tema de los pasajes, claro, los grandes transportistas seguramente hasta este momento no estarán reduciendo, al menos del viaje de la Tacunga a Planchaloma, donde yo vivo, estaba a 85, ya nos cobraron 80 centavos, aunque sea 5 centavos, han rebajado. Eso es algo, al menos para nuestros guaguas, los estudiantes que bajan a las 5 de la mañana a estudiar en la Tacunga, en Saquicilí, se han bajado 15 centavos, por ejemplo. Eso es digno de reconocer. Pero porque subieron. Los grandes transportistas y las grandes ciudades claro. no quieren obedecer, y ahí justamente el control tiene que ser bastante duro. Pero esos precios subieron por el paro, esos precios. Es como si este momento decimos, si cobraban el gas que escaseaba a 3, 4, 5, 8 dólares, ahora ya volvió a 1.60, que es el precio oficial, hay una rebaja. No, volvió al precio anterior, no porque se haya rebajado esos precios. Igual en el tema de los pasajes. No es así, Miguel. Yo estoy hablando de la vida real. Obviamente no vamos a comparar el precio del gas que está a 1.60 y que nunca en la vida se compra en 1.60. No sé si se compra en 1.60, pero nosotros siempre terminamos comprando en 2.50. O 3.50 en Quito, o 3.50. En las comunidades llega a 3.50. Así es. Sí, efectivamente. Quiero volver con el economista Fausto Ortiz. ¿Cómo darle salida a estos 10 puntos? ¿Cómo viabilizar? ¿Cómo ir ventilando para que no ocurra esa pedagogía equivocada? Nos olvidamos, vamos a las mesas de negociación y otra vez vuelve el problema porque no se han solucionado los problemas. Complejo, difícil, pero hay que ir arreglando punto por punto, economista Ortiz. Sí, yo creo que hay que irlo incorporando dentro del plan de trabajo del gobierno. Es decir, de alguna forma hay que irlo juntando con el plan de trabajo del gobierno para que el gobierno lo vaya también desarrollando. Y decía al principio, hay cosas sencillas, ¿no? Hay cosas sencillas que el gobierno, si hubiera hecho bien la tarea en su primer año de gobierno, quizás hubieran sido
otros los temas planteados en esos 10 puntos de la CONAIE. Por ejemplo, salud y educación. César estuvo en la asamblea por mucho tiempo. Ahí hay una corresponsabilidad entre el Ejecutivo y la asamblea en el tema de salud y educación. Hace 17 años, allá por el 2005, se hizo una consulta para tratar de que el salud y educación vaya subiendo medio punto del PIB cada año hasta llegar a 4 y 6% del Producto Interno Bruto. Eso se quedó inclusive en la Constitución. Y el Ministerio de Finanzas le hace un bypass a esa decisión, porque por un lado dice, este es el presupuesto inicial, le subo medio punto del PIB, en la ejecución no lo gasto, no gasto esa cantidad, quizás quede más abajo del presupuesto inicial, al año siguiente vuelve a presentar y digo, le vuelvo a subir medio punto del PIB, no lo vuelvo a gastar y vuelvo a bajarlo, y resulta entonces que hoy día estaríamos gastando frente a Producto Interno Bruto casi lo mismo que lo que se gastaba hace 17 años, cuando debería estar ya en niveles cercanos al 4 y 6%. Y ahí debería estar la Asamblea controlando que se haga esa cumplimiento a la norma constitucional, porque seguramente si eso estuviera bien cumplido, bien programado, entonces el tema de la salud y educación, que forma parte de los reclamos de la CONAIE y en general de la población, estuviéramos ya en una situación mucho mejor. Ojalá el tema de los precios, como decía César, el tema de los precios pudieran corregirse a través del tema de los intermediarios, chequear qué pasa. Uno recuerda en el gobierno de Borja las famosas ferias libres, que quizás alternativas similares a estas deberían ir ocurriendo para que la gente que hace producción pueda ir vendiendo un poco mejor y acercándose más a la población. Ahora, en el tema de precios, ¿no? A la doctora que tiene experiencia en su trabajo diario con el asunto del campo, yo le digo, si por temas mundiales, ¿verdad? Por la guerra de Ucrania, por la pandemia, supongamos que la urea o el material que utiliza para su trabajo se le duplica o se le triplica, que estaría de acuerdo con alguien que le diga, no subas tu precio, ¿verdad? Véndelo al mismo precio anterior. No se puede, porque hay un tema exógeno de afuera que está haciendo que aumente aquello. Entonces, claro, el reclamo no debería ser controla el precio a la gente. Claro, ser, Fausto, permítame, Fausto, el tema del aceite comestible no incide por la guerra de Rusia y Ucrania que se ha dicho. Claro. Sobre todo el tema es aceite de girasol. Entonces, quizás ahí el diálogo sería, oiga, tengo este problema, dame algún tipo de subsidio en el tema de la urea, dame algún tipo de subsidio en el tema de este otro producto, que es lo que el gobierno debería hacer. Y debió haberlo hecho desde antes, ¿no? Que el gobierno, de alguna forma, en el arranque, y muy bien, se enfocó en el tema de la vacunación, que se le pasó el tiempo y se enfocó más allá de lo que debía hacer, o todo el gobierno se enfocó en esa cuestión y descuidó otras partes, ¿no? El tema del Fondo Monetario, la obsesión con el Fondo Monetario de lograr estos últimos 1.700 millones de dólares, ha hecho que estos 6 primeros meses del año se pierdan en materia económica. Debió el gobierno ya empezar a abrir un poco la llave desde el mes de febrero-marzo, cuando sentía que el precio del petróleo estaba por 100. Entonces, eso no quiere decir que si hubiera hecho la tarea correcta con el tema de salud y educación, con el tema del gasto y la inversión pública, no íbamos a tener los eventos que tuvimos ahora en junio con el tema de la CONAIE. Quizás hubieran sido otros puntos, porque buena parte, y eso es una lectura desde afuera, con respecto a la doctora y a la CONAIE, desde afuera, una lectura es que la parte política pesó más en la intención política que se dejaron de alguna forma juntar, o malas juntas por ahí. Entonces hubiera sido lo mismo, aunque el gobierno hubiera hecho una tarea un poco mejor, quizás hubiera sido algo más de dificultad de juntar a la población, que hoy día la población siente de que hay cosas que el gobierno debió haber cambiado, pero hay que darle chance a que corrija, y esperemos que corrija en estos 3 años que le faltan. Ingeniero César Ron, ¿cómo priorizar estos temas que señalaba tanto Cecilia cuanto Fausto
para ir solucionando problemas, porque ese ha sido uno de los hechos más lamentables en el Ecuador, que cuando se producen estos sucesos se vuelve a la mesa de diálogo y los problemas han quedado casi intocados, como la atención al agro. ¿Cuándo en la práctica se hace una realidad aquel eslogan ya tan manido como volver los ojos al agro? Ingeniero Ron. Miguel, yo me quiero concentrar en la política agrícola y en la política de subsidios. Los subsidios en economía se utilizan y son buenos, especialmente en la agricultura cuando se trata de sacar adelante, de promover un sector económico importante de la economía. Así es que esto debería ser parte de la política pública, la política de subsidios. Si vemos que hay una guerra y que hay un factor externo como es la guerra y los fletes que han encarecido tremendamente el costo de la urea, que además se produce allá donde está la guerra, entonces ahí pues tiene que intervenir el Estado. Para eso es el Estado. Interviene el Estado y subsidia el precio de la urea para que los agricultores tengan un precio justo que les permita seguir trabajando para no encarecer la cadena productiva. Entonces esto es fundamental. ¿Qué otra cosa falta pues dentro de las políticas agrícolas de nuestro querido país? Créditos. Créditos. El gobierno habla de un crédito del 1%, que es un crédito regalado, para poner el nombre, y está muy bien para el productor pequeño, hasta $5,000. Interesante, pero tenemos que ir a un crédito mayor, de mayor valor y quizás de mayor tasa de interés. Un crédito razonable del 5%, se me ocurre decir en este momento una tasa de interés que permita pues el desarrollo agropecuario, porque si queremos impulsar la agricultura y la agroindustria de exportación del Ecuador, esto tiene que venir acompañado de una política pública para promover la agricultura y la agroexportación. Entonces, crédito, no solo de $5,000, tiene que venir un crédito de 50, de $100,000 para los productores agrícolas del país, al 5%, que permitan el desarrollo agropecuario, que permitan que el Ecuador piense a futuro, que las exportaciones van a crecer, ¿no es cierto?, a un umbral de 50, de 70, de 80, de 100 mil millones de dólares en materia agrícola. Entonces, políticas en ese sentido. ¿Qué más se necesita en la agricultura? Se necesitan nuevas semillas, semillas de calidad, certificadas, que permitan mejorar la productividad de la tierra. No podemos seguir anclados a una productividad agrícola tan baja como la que tiene el Ecuador. El Ecuador necesita aumentar la productividad de la tierra para ser más eficiente, y eso va a permitir bajar costos y ganar dinero. El agricultor tiene que ganar dinero, como ocurre en la mayoría de los países del mundo. Y aquí en el Ecuador también es bueno ganar dinero. Y finalmente, Miguel, toda la cadena de comercialización tiene que ser renovada. En el Ecuador hay muchos abusos por la viveza criolla, y esos abusos siempre se trasladan en el tema de control de precios. Tiene que haber control de precios permanente. Aún recuerdo el gobierno del ingeniero Febres Cordero, donde ahí se había control de precios. Ahí en los mercados, en todos los mercados se publicaban, en los mercados populares, la lista de precios. Cuánto cuesta el huevo, el aceite, la papa, la lechuga, el arroz, el frijol, especialmente los artículos de primera necesidad. Porque sabemos pues que el aceite de girasol viene de Ucrania, el girasol, y entonces claro, se encarece el aceite de girasol. Pero aquí, como somos muy vivos, no solo se encarece el aceite de girasol, sino que se encarecen todos los aceites. Y efectivamente, Cecilia, yo también voy al mercado, me gusta. Usted sabe que me desestreso cuando me voy al mercado a comprar, porque me gusta comprar y me gusta saber lo que pasa en el Ecuador. No era posible de ninguna manera que el aceite comestible haya subido de $1.80 a $6. No era posible. Y entonces esos abusos son los que no se pueden permitir, y para eso está el Estado. Entonces, si nos concentramos en una política de promoción agrícola como una estrategia del Estado ecuatoriano, el Ecuador quiere ser, ¿qué es el Ecuador? Es agrícola. Muy bien, vamos a hacerle al Ecuador agroproductor, agroindustrial, agroexportador.
Entonces tenemos pues que meterle la carne al asador para hacer eso, para convertirnos en el tiempo, en el corto, mediano y largo plazo, con políticas públicas que nos permitan llegar a eso, semillas de calidad, precios de sustentación, crédito oportuno y barato que permita el desarrollo agropecuario, sistemas modernos de comercialización y control de precios. No quiero hablar de otras cosas, me quiero concentrar en algo que es fundamental porque tiene que cambiar el país. Y no voy a dejar de decirlo, Miguel, y en eso tiene Cecilia toda la razón. Yo sí conozco mi provincia y aquí no se hacen caminos vecinales. Efectivamente, cuando uno tiene que ir ahí adentro de la carretera principal, no hay caminos, que ni con un 4x4 se puede llegar. Cuando usted quiere ir al Limonal o al Tamarindo, no hay camino, el camino es un desastre. ¿Quién es el responsable de eso? La prefectura, no es del gobierno nacional, es la prefectura. Entonces hay que establecer las responsabilidades y sería bueno que en este proceso nos demos un baño de verdad en el Ecuador y hagamos pues un control, una auditoría, una fiscalización de las 24 prefecturas del Ecuador para saber cuáles son sus planes y cuáles han sido sus proyectos y qué es lo que han hecho en política agroindustrial, en el desarrollo agropecuario, que de acuerdo a la ley son los responsables directos, la primera línea, ellos. Nada. La respuesta es nada o muy poco en el Ecuador. Las prefecturas han hecho lo que tienen que hacer, cumplir con la ley y dedicarse a trabajar por la agricultura y por el campo. Porque ¿sabe qué es lo que pasa, Miguel? Las prefecturas están aquí en la ciudad que tiene alcalde, y el alcalde hace lo que tiene que hacer en la ciudad. Entonces vienen a darse baños de popularidad en la ciudad, a querer arreglar el parque y a querer arreglar el camino, cuando nada tienen que hacer en la ciudad, sino que tienen que ir a trabajar allí en el campo. Y claro, y ahora sí los veo bien metidos en la ciudad porque estamos cerca de las elecciones, buscando votos. Pero si hacemos un análisis real de lo que han trabajado en el campo, que es sus responsabilidades en el Ecuador, las prefecturas, en términos generales, poco o nada, Miguel. Doctora Cecilia Velázquez, para darle certidumbre a este diálogo y ventilar los puntos en las mesas de negociación, quizás aparece esa fecha de los 90 días. Cierto es que el gobierno tiene que agilizar procesos, lo hemos dicho, pero solucionar en 90 días todos los problemas va a ser muy difícil. Hay que ir evacuando punto por punto, pero no que no sea un dogal los 90 días y al día 91 volvemos. ¿Cómo lograr y encontrar un acuerdo nacional en ese sentido? Yo tengo entendido que las mesas de diálogo que van a volver a reencontrarse en 90 días es justamente para hacer una evaluación del avance, en qué aspectos se ha avanzado. No es necesariamente que se haya cumplido los 10 puntos, porque hay muchos de estos temas que debe ir incluso a la Asamblea Nacional, como el tema del CENESID, etcétera, que hay que cambiar a través de la LOES. Entonces son procedimientos que hay que ir, pero hay que dar respuesta a los puntos más prioritarios, por ejemplo, el control de los precios. O sea, sí se puede hacer de manera inmediata y además ya hay un decreto ejecutivo, pero hay que ver el resultado en los 3 meses, como decía, si han bajado o no los precios de los productos de primera necesidad, si han bajado o no el precio de los pasajes, ¿no? Eso es lo que hay que ir evaluando. Tengo entendido que ese es la focalización. Claro, la focalización de los combustibles, que es vital, urgente, para que no siga esa distorsión beneficiando los que no debieran beneficiarse. Por supuesto, y ahí igualmente desde el gobierno no puede decir, ¿saben qué? Con nadie presenten la propuesta técnica. Pues no, o sea, eso, por ejemplo, para mí es una cuestión muy equivocada. Tiene que ser el Estado quien tiene todos los instrumentos, toda la información a la mano, pues decir, ok, la focalización se va por este lado, debatirlo en estas mesas y tomar una decisión conjunta. Eso es válido. Claro que pasarán tiempos, lo que sea, pero es bueno debatir, discrepar, pero también llegar a un acuerdo en función del Ecuador, porque no es cuestión de un grupo o de otro grupo, sino en función del Ecuador, y que obviamente también esto sí tenga mayor beneficio los que menos tenemos. Hay que ser sinceros, hay gente que menos tenemos y no
no tenemos esas posibilidades como los demás tienen, y ahí hay que tener esa prioridad. Claro, hay que enfrentar esos niveles de inequidad. Yo quiero agradecer el aporte y ojalá se llegue lo que esta mañana se ha aportado, buscar un gran acuerdo nacional en beneficio especialmente de los que menos tienen efectivamente. Muchas gracias a la doctora Cecilia Velázquez, al ingeniero César Ron y al economista Fausto Ortiz por aportar a este debate y volveremos a convocarlos para ello. Muy amables, muy buen día. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Muy buen día. Un gusto enorme. Las 8 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con el señor secretario general de la Administración Pública, Iván Correa, para hablar precisamente temas de interés como los acuerdos con el sector indígena, los sectores sociales y también cambios en el gabinete para las próximas horas. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Eres ecuatoriano y vives en una tierra de oportunidades.